El mejor amigo de mi esposo encontró medicamentos abortivos en nuestro baño y preguntó, pensé que estaban tratando de tener un bebé. Entonces descubrí los mensajes con su amante sobre fraude de seguros. Levanté la vista de mi laptop donde había estado investigando clínicas de fertilización. Estamos tratando, Sebastián. ¿De qué hablas? A mi lado, mi esposo Javier se congeló a mitad del movimiento para alcanzar su café. Sebastián levantó un frasco naranja de medicamentos. Entonces, ¿por qué tienen mifepristona? Esto es medicamento abortivo. Termina embarazos. Me reí nerviosa. No es mío. Nunca haría eso, Javier. ¿Es tuyo? El silencio fue ensordecedor. Sebastián miró entre nosotros. La comprensión amaneció en su rostro. Solo viven 2 personas aquí, dije mientras Sebastián comenzó a leer la etiqueta de la prescripción. Surtida el mes pasado y el anterior. Mi estómago se hundió. Mis abortos espontáneos, susurré. He tenido 4 abortos en 23 meses. Me levanté lentamente, mis piernas temblando. ¿Me has estado envenenando? ¿Has estado matando a nuestros bebés? Javier retrocedió contra el mostrador, su rostro gris. No es lo que piensas. Entonces explica por qué hay medicamento abortivo en nuestra casa mientras estoy tomando suplementos de fertilidad, dije, mi voz subiendo. Mientras me inyecto hormonas, mientras culpé a mi cuerpo por fallarnos. Mataste a nuestros hijos. Las palabras salieron crudas, rotas. Tu madre me llamó defectuosa en acción de gracias. Preguntó si tal vez deberíamos explorar otras opciones. Tu hermana anunció su tercer embarazo en Navidad y todos me miraron con lástima. Mi voz se estaba alzando aún más. Rechacé mi promoción para reducir el estrés. Dejé el café, vino, sushi, incluso mi medicamento para la ansiedad para aumentar las probabilidades. Javier abrió la boca. El doctor dijo que el estrés podría... No te atrevas. Lo corté. No te atrevas a citarme a los doctores. Sebastián se quedó inmóvil congelado. Hice 3 rondas de Clomid que me pusieron tan enferma que no podía trabajar. Me inyectaron tinte por las trompas de falopio. ¿Sabes cuánto duele eso, Javier? Mientras me envenenabas, estaba dejando que los doctores me torturaran para descubrir por qué no podía mantenerme embarazada. Les poníamos nombres a nuestros bebés. Continué, las lágrimas corriendo ahora. ¿Recuerdas cómo los elegimos juntos? Phoenix, Sage, Indigo, Xavier. Estaba tejiendo sus mantitas mientras tú te asegurabas de que nunca las necesitarían. Las manos de Javier temblaban, extendiéndose como si él fuera quien necesitaba consuelo. La cara de Sebastián se puso súbitamente más blanca. Javier, ¿esto es sobre Sofía? Javier se puso blanco. ¿Quién es Sofía? Pregunté. Ella no es nadie, solo alguien del trabajo. Los vi saliendo del trabajo juntos el mes pasado tarde. Sebastián lo interrumpió. Parecían estar coqueteando. Su mano estaba en tu cuello. La cara de Javier comenzó a temblar visiblemente. Cuando te pregunté al respecto, dijiste que era un proyecto de trabajo. Te creí porque no tomaba a mi mejor amigo por un tramposo. Sebastián continuó. Pero la forma en que tiemblas me hace dudarlo. Agarré el teléfono de Javier del mostrador. Dijiste que ella no es nadie, así que no te importa que mire. Los mensajes con Sofía se cargaron inmediatamente. Corazones, emojis de besos. No puedo esperar hasta que finalmente seas libre. Scrollé hacia arriba con manos temblorosas. ¿Ya pagó el seguro? Mi sangre se heló. ¿Seguro? Seguí leyendo. 8,000 esta vez, igual que las últimas 3. Perfecto. Casi suficiente para el abogado y depósito del apartamento. Una más debería bastar. Ella quiere intentar de nuevo el próximo mes. Timing perfecto. Leí el siguiente en voz alta, mi voz quebrándose, haciendo que sus bebés muertos paguen por nuestro futuro. Las rodillas de Javier se doblaron de vergüenza. Se agarró al mostrador para mantenerse de pie. Has estado cobrando dinero de nuestros hijos muertos. Apenas podía respirar. Seguro de pérdida de embarazo a través de tu trabajo. Ni siquiera sabía que eso existía. 8,000 por aborto espontáneo. 32,000. Seguí scrolleando, encontrando peor con cada deslizada. Le mandaste mensajes desde el hospital. Mientras estaba perdiendo a Índigo, escribiste uno más después de esto y somos libres. Me tomaste la mano durante contracciones mientras planeabas el siguiente asesinato. Nunca quise que te doliera así, empezó Javier. ¿No querías lastimarme? Grité. Las pruebas de embarazo. Todo hizo clic. Siempre las traías a casa. Insistías en verme tomarlas. Sabías exactamente cuándo estaba embarazada para poder empezar a envenenarme. Controlabas la línea de tiempo de cuándo moriría cada bebé para que nunca pareciera sospechoso. Le arrojé su teléfono. Me dejaste creer que estaba rota. Dejaste que tu madre sugiriera que merecías una mujer real que pudiera darte hijos. Incluso estuviste de acuerdo con ella y luego dijiste que me amarías de todos modos, como si me estuvieras haciendo un favor. Sebastián ya tenía su teléfono afuera. Estoy llamando a la policía. Javier se acercó a mí. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo mataste a nuestros bebés por dinero? ¿Cómo me envenenaste para costear a tu novia? Me alejé de él. Usé nuestros ahorros para tratamientos de fertilidad mientras tú cobrabas beneficios por muerte. Miré a este hombre que había amado por 7 años. Cada noche rezaba por un bebé. Cada mañana me daba inyecciones que me hicieron ganar 15 kilos. ¿Tu respuesta? Dijiste que era menos atractiva, ¿recuerdas? Mientras me envenenabas para estar con Sofía. La boca de Javier se movía, pero no salían palabras como si incluso él no pudiera encontrar una mentira lo suficientemente grande para esto. Sebastián estaba en el teléfono con la policía dando nuestra dirección. Phoenix tendría 2 años ahora, dije en voz baja. Sage estaría caminando. Indigo tendría 3 meses, pero para ti eran solo transacciones. 8,000 cada uno. Sirenas en la distancia. Javier se quedó ahí incapaz de hablar. Quería ser madre, susurré. Y tú lo sabías. Me viste destruirme intentándolo. Las sirenas se hicieron más fuertes. Vienen por ti, dije. Y espero que Sofía haya valido la pena. Vi los ojos de Javier mirar alrededor y antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia la parte trasera. Sebastián simplemente me abrazó mientras lloraba. La puerta principal explotó y 3 oficiales entraron corriendo con las manos en sus armas. Los brazos de Sebastián cayeron de mí y señalé hacia la puerta trasera, aún balanceándose en sus bisagras. 2 oficiales corrieron a través de la cocina hacia el patio mientras el tercero se quedó con nosotros. Todo mi cuerpo temblaba tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. El oficial siguió preguntando qué había pasado, pero las palabras no salían bien. Solo seguí señalando el frasco de medicina en el mostrador y sollozando. Sebastián recogió el teléfono de Javier de donde había caído en el suelo y se lo entregó al oficial. La pantalla aún mostraba esos mensajes horribles sobre hacer que los bebés muertos pagaran por su futuro. La cara del oficial cambió de confundida a horrorizada mientras scrolleaba por los mensajes. Sacó su radio y pidió bolsas de evidencia y un equipo de la escena del crimen. Más sirenas se acercaban y pronto los paramédicos llegaron por la puerta con sus bolsas de equipo. Me vieron temblando y llorando e inmediatamente empezaron a revisar mis signos vitales. Mi presión arterial era 180/110 y mi pulso corría a 140. El paramédico dijo que necesitaba ir a emergencias inmediatamente. Explicó que ser envenenada repetidamente por casi 2 años podía haber causado daño serio que no podíamos ver. Sebastián dijo que me llevaría y me ayudó a levantarme. Mis piernas se
sentían como gelatina y tuve que apoyarme en él para caminar. El oficial dijo que detectives nos encontrarían en el hospital para tomar mi declaración. Afuera había 4 carros de policía, ahora con luces parpadeando. Los vecinos estaban en sus porches mirando. Vi a la señora García de al lado con la mano sobre su boca. Sebastián me ayudó a subir a su carro y manejamos al hospital en silencio, excepto por mis sollozos ocasionales. En emergencias, me llevaron directo atrás cuando Sebastián explicó sobre el envenenamiento. La enfermera de triaje abrió los ojos cuando oyó sobre la mifepristona. Me pusieron en un cuarto y un doctor llegó en minutos. Le conté todo sobre los 4 abortos espontáneos y descubrí que Javier me había estado dando medicamento abortivo. Ordenó análisis de sangre, pruebas de orina, pruebas de función hepática y un ultrasonido para revisar daño a órganos. Una enfermera vino a sacarme lo que parecían 20 tubos de sangre. Luego otra enfermera vino con una cámara para fotografiarme como evidencia. Tomó fotos de mi cara, mis brazos donde estaban todas las marcas de suero de los abortos espontáneos y mi vientre hinchado de los medicamentos de fertilidad. Dijeron que todo sería documentado para el reporte policial. Podía escuchar a Sebastián afuera en la sala de espera al teléfono. Después, me dijo que estaba llamando enfermo al trabajo y mandando mensajes a nuestro grupo de amigos sobre lo que había pasado. Seguía diciéndole a la gente que debería haber dicho algo cuando vio a Javier con Sofía. Se veía destruido por la culpa cuando lo vi entre las pruebas. Después de como 2 horas, un detective llegó al hospital. El detective Leonardo Martínez era un hombre alto con ojos amables que se presentó como el investigador principal. Tenía una laptop y empezó a escribir mientras le conté todo desde el principio. Cómo habíamos estado tratando de tener un bebé por casi 2 años. Los 4 abortos espontáneos que me destruyeron. Los tratamientos de fertilidad que costaron todos nuestros ahorros. Encontrar el frasco de medicina hoy. Los mensajes sobre el dinero del seguro. Javier corriendo cuando llegó la policía. Detective Martínez hizo preguntas detalladas sobre fechas y horarios y registros médicos. Me dio su tarjeta de presentación con su número de celular directo. Dijo que necesitaban mi consentimiento para registrar la casa completamente. Firmé el formulario inmediatamente. Explicó que recogerían todo de la cocina y todas las medicinas de la casa. Ya habían puesto una alerta para el carro de Javier y congelado sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Dijo que Javier no llegaría lejos. Después de que el detective se fue, una trabajadora social vino a mi cuarto. Era una mujer mayor con manos gentiles que se sentó y explicó que la coerción reproductiva era una forma reconocida de violencia doméstica. Me dio folletos sobre órdenes de protección de emergencia y recursos para víctimas. Dijo que lo que Javier había hecho era intento de asesinato, fraude y violencia doméstica, todo en uno. Me ayudó a llenar el papeleo para una orden de restricción de emergencia ahí mismo en la cama del hospital. La doctora regresó con mis resultados de pruebas cerca de las 9 de la noche. Estoy tratando de entender cómo alguien podía planear algo tan horrible. Javier estaba realmente calculando cuándo darle el medicamento basado en sus pruebas de embarazo. Mis enzimas hepáticas estaban elevadas por el envenenamiento repetido. Dijo que tomaría meses conocer la extensión completa del daño. Prescribió medicamentos para ayudar a mi hígado a sanar y me dio referencias a especialistas. Dijo que tuve suerte de que Sebastián encontró esa botella cuando lo hizo. Otro embarazo con Javier envenenándome podría haberme matado. Me dieron de alta cerca de las 10:30 con una pila de papeles y citas de seguimiento. Sebastián me llevó a su apartamento ya que la policía dijo que nuestra casa era escena del crimen. No podía regresar por al menos 48 horas mientras procesaban evidencia. El apartamento de Sebastián era pequeño pero limpio. Me instaló en el cuarto de huéspedes con sábanas y toallas frescas. Hizo té de manzanilla y se sentó conmigo mientras yo miraba la pared. Todo se sentía surreal como si le estuviera pasando a alguien más. Mi teléfono siguió vibrando con llamadas y mensajes de gente que había oído. No podía lidiar con nada de eso. A medianoche, llamé a mi jefa porque sabía que no podría ir a trabajar mañana, o probablemente por semanas. Podía escuchar en mi voz que algo terrible había pasado. Solo dije que había una emergencia familiar y necesitaba tiempo libre. Me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara y que Recursos Humanos mandaría papeleo para licencia médica familiar. Colgué y me quedé sentada en el sofá de Sebastián mirando la nada, hasta que finalmente me dormí cerca de las 3 de la mañana. Cuando desperté unas horas después, mi primer pensamiento fue que tal vez todo había sido una pesadilla horrible, pero luego vi la pulsera blanca del hospital aún en mi muñeca de cuando me llevaron para pruebas. La realidad me golpeó de nuevo y apenas llegué al baño de Sebastián antes de empezar a vomitar. Me quedé ahí en el piso de azulejo frío por casi 1 hora, solo con arcadas secas y llorando hasta que no quedó nada. Sebastián tocó suavemente y trajo agua y un paño húmedo, pero no podía ni mirarlo porque estaba tan avergonzada de desmoronarme así. Mi teléfono empezó a sonar cerca de las 9 y cuando vi que era un número bloqueado, casi no contesté, pero algo me hizo contestar. La voz del detective era calmada y profesional mientras me dijo que habían encontrado el frasco de medicamento en nuestra casa y rastreado registros mostrando que Javier había conseguido recargas de 3 farmacias diferentes usando doctores diferentes. Dijo que la compañía de seguros ya había abierto su propia investigación sobre fraude y probablemente querría hablar conmigo pronto. Después de colgar, recordé que tenía una cita de fertilidad programada para esa tarde, así que llamé a la clínica para cancelar. Cuando empecé a explicar por qué no podía ir, la enfermera se puso muy callada y luego dijo que necesitaba transferirme a alguien más. La siguiente persona que contestó dijo que era del departamento legal y que estaban marcando mi expediente inmediatamente. Dijo que proporcionarían todos mis registros médicos para apoyar el caso criminal y preguntó si ya tenía abogado. Ni siquiera había pensado en necesitar abogado. Cerca del mediodía, mi teléfono sonó otra vez y esta vez era alguien llamada Alicia Morales del departamento de seguros de mi empleador. Su voz era profesional, pero podía oír el shock debajo mientras me pedía dar una declaración grabada sobre los reclamos de pérdida de embarazo que habían sido presentados. Pasé 40 minutos repasando cada aborto espontáneo y cuándo pasó y cuánto dinero fue pagado mientras ella escribía todo. Siguió diciendo cosas como, lo siento mucho, y esto es increíble, aunque trataba de mantenerse profesional. Después de esa llamada, abrí mi laptop y empecé a revisar nuestros estados de cuenta bancarios, porque necesitaba ver la prueba yo misma. Los depósitos estaban ahí, claros como el día. 8,000 pesos apareciendo en nuestra cuenta conjunta después de cada aborto espontáneo y luego inmediatamente transferidos a otra cuenta que solo tenía el nombre de Javier. Las fechas coincidían perfectamente con cuando perdí cada bebé. Tomé capturas de pantalla de todo y me las mandé por email a mí misma y al detective. Mi teléfono sonó otra vez y cuando vi que era la madre de Javier, casi no contesté, pero luego decidí escuchar lo que tenía que decir. Ni siquiera esperó a
a que dijera hola antes de empezar a gritar sobre cómo estaba arruinando la vida de su hijo con mis mentiras e histeria y cómo me atrevía a involucrar a la policía en un asunto familiar privado. Dijo que siempre había sido inestable y esto lo probaba y que Javier estaba mejor sin mí. Le colgué, pero no antes de haber grabado todo en el teléfono de Sebastián. Reenvié la grabación al detective y luego bloqueé su número y el del esposo y también el de la hermana de Javier, porque sabía que todos llamarían después. 3 días pasaron en un borrón de entrevistas policiales y llamadas con abogados e investigadores de seguros. Luego, apareció un email de una dirección que no reconocí, pero cuando lo abrí, supe inmediatamente que era de Javier. Estaba escribiendo para decir que todo era un gran malentendido e implorándome que cancelara la policía antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Incluso tuvo la audacia de afirmar que el medicamento era para ayudar a manejar mis abortos espontáneos, no causarlos, como si fuera lo suficientemente estúpida para creer eso. Dijo que estaba tratando de ahorrarme más dolor terminando los embarazos temprano cuando podía ver que no eran viables. Leer sus mentiras me enfermó tanto que tuve que correr al baño otra vez. Al día siguiente, tuve una cita con un especialista reproductivo que el detective había recomendado para evaluar el daño. El doctor repasó toda mi historia médica y explicó cómo la exposición repetida a mifepristona podía haber causado daño serio a mi útero y cervix. Ordenó un montón de pruebas especializadas y análisis de sangre y me advirtió que mi fertilidad futura podía estar permanentemente afectada. Dijo que había visto casos como este antes, pero nunca donde era envenenamiento deliberado por un cónyuge. Mientras estaba en el consultorio médico, Sebastián estaba en la estación de policía dando su declaración formal sobre ver a Javier con Sofía. Les mostró fotos en su teléfono de cuando los vio juntos en un restaurante el mes pasado cuando Javier me había dicho que estaba en una cena de cliente. En una foto, se podía ver la mano de Sofía en el cuello de Javier, y claramente estaban sentados demasiado cerca para ser solo compañeros de trabajo. Sebastián también les contó sobre cómo Javier había mentido cuando le preguntó sobre eso, y dijo que era solo un proyecto de trabajo. El detective me llamó esa tarde con una actualización que hizo todo aún peor. El equipo forense había probado nuestra cafetera y encontrado residuos de mifepristona en el tanque de agua y filtro. También habían probado los suplementos vitamínicos que Javier me había dado para el estrés y descubierto que las píldoras habían sido abiertas y reselladas con el medicamento mezclado. El detective dijo que esto probaba que no fueron incidentes aislados, sino envenenamiento deliberado por un periodo prolongado. 3 días después, estaba sentada en una sala de espera que olía a velas de vainilla y revistas viejas. Mis manos rodeaban un vaso de papel con agua que siguió temblando. La puerta de la terapeuta se abrió y una mujer con cabello gris recogido en un moño llamó mi nombre. Elisa Méndez tenía una oficina llena de plantas y sillas suaves que te hacían hundirte cuando te sentabas. Escuchó mientras le conté todo, empezando con el frasco de medicamento y terminando con la cafetera. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y dijo las palabras que necesitaba oír. Lo llamó intento de asesinato, no solo traición. Pasamos el resto de la hora haciendo un plan de seguridad con pasos específicos como cambiar mis cerraduras y conseguir un número telefónico nuevo. Mis manos finalmente dejaron de temblar cuando escribió el número de la línea de crisis y me hizo prometer llamar si me sentía insegura. A la mañana siguiente, el detective llamó y me pidió venir a la estación. Habían extraído nuestras grabaciones de seguridad caseras del respaldo en la nube que había olvidado que teníamos. La marca de tiempo mostraba a Javier llegando a casa con bolsas de farmacia el 15 de enero, 3 de marzo, 20 de mayo y 8 de julio. Cada fecha era exactamente 2 días antes de que perdiera un bebé. La peor parte fue verlo en la cámara de la cocina agregando polvo blanco a mi batido matutino mientras aún estaba en la cama. Lo mezclaba cuidadosamente, lavaba la cuchara, luego me lo traía con un beso en la frente. El detective tuvo que pausar el video cuando empecé a vomitar en su bote de basura. Me dieron refresco de jengibre y galletas mientras explicaban que habían encontrado más evidencia en los dispositivos de Javier. Había estado usando aplicaciones de mensajería encriptada con Sofía, tratando de borrar todo después de que lo confronté. Su equipo técnico estaba trabajando en la recuperación, pero dijo que podían tomar semanas recuperar todo. El detective anotó cada detalle en su cuaderno mientras me senté ahí sintiéndome como si toda mi vida fuera ahora evidencia. Empecé a buscar apartamentos esa semana porque ya no podía dormir en esa casa. Cada visita se sintió mal, como si estuviera viendo a alguien más caminar por cuartos vacíos y preguntar sobre términos de renta. El primer lugar era demasiado caro. El segundo daba a un patio de juegos donde los niños siempre gritaban y reían. El tercero tenía una cocina que se veía exactamente como la nuestra, y tuve que irme antes de que la gente terminara de hablar sobre el lavavajillas. Finalmente encontré un estudio arriba de una panadería que olía a pan cada mañana. El propietario no hizo preguntas cuando no pude proporcionar referencia de mi dirección actual. 2 semanas después, la oficina del fiscal del distrito llamó. Vicente Morales tenía una voz como grava y siguió aclarando su garganta mientras explicaba que estaban construyendo 2 casos, uno por envenenamiento, uno por fraude de seguro. Dijo que la evidencia era fuerte, pero me advirtió que el proceso tomaría meses, tal vez más. Necesitarían que testificara, que reviviera todo frente a extraños que juzgarían si mi dolor era lo suficientemente real para justicia. Me dio el número de una defensora de víctimas y dijo que llamara si necesitaba algo, pero ambos sabíamos que lo que necesitaba era imposible de recuperar. Los papeles del divorcio llegaron al día siguiente. El abogado de Javier alegaba que estaba teniendo un colapso nervioso y haciendo acusaciones falsas. ¿Qué hace que alguien documente su propio crimen tan cuidadosamente? Las grabaciones de seguridad mostrando a Javier mezclando polvo en batidos mientras ella duerme. ¿Se olvidó de las cámaras o solo pensó que nunca lo atraparían? Querían control de nuestros bienes. Dijeron que estaba demasiado inestable para tomar decisiones financieras. Mis manos temblaron de rabia mientras leí sus alegatos de que era delirante, que había imaginado todo por el dolor. Incluso sugirió que necesitaba evaluación psiquiátrica antes de que cualquier procedimiento de divorcio pudiera proceder. Los papeles se sintieron pesados en mis manos, como sostener prueba de que aún estaba tratando de destruirme, incluso desde la cárcel. Contraté a Carlos Rey esa tarde después de llamar a 6 otros abogados que dijeron que mi caso era demasiado complicado. Costaba más de lo que ganaba en 3 meses, pero prometió pelear cada mentira que Javier estaba esparciendo. Lo primero que hizo fue solicitar una orden de protección y congelar nuestras cuentas conjuntas antes de que Javier pudiera vaciarlas. Me hizo escribir todo lo que recordaba mientras tomaba notas en una libreta legal amarilla. Cuando terminé, me miró por encima de sus anteojos y dijo que íbamos a enterrar a Javier en la corte. El trabajo mandó papeleo de licencia médica familiar la siguiente semana. Mi gerente llamó para verificar. Su voz
voz cuidadosa como si tuviera miedo de que me rompiera. Dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, pero ambas sabíamos que mi evaluación de desempeño se acercaba. La promoción que rechacé para reducir estrés se sintió como otra cosa que Javier me robó. Llené los formularios en mi nueva mesa de cocina, escribiendo emergencia médica familiar en la caja de razón porque no había casilla para esposo asesinó a mis bebés. 3 semanas viviendo en mi nuevo apartamento, me topé con Sofía en el supermercado. Estaba comprando pruebas de embarazo. La ironía me hizo querer gritar, pero en cambio saqué mi teléfono y empecé a grabar. Caminó directo hacia mí, tuvo la audacia de tocar mi brazo y decir que no tenía idea de lo que Javier estaba haciendo. Su voz era aguda y falsamente dulce mientras insistía que estaban juntos, pero pensaba que yo sabía sobre el affair. Dijo que Javier le había dicho que teníamos un arreglo, que nuestro matrimonio era solo para apariencias. Siguió hablando mientras grabé. Admitió que habían estado juntos por 8 meses. Dijo que él prometió dejarme después de las fiestas. Cuando finalmente notó mi teléfono, su cara se puso blanca y prácticamente corrió a su carro. Los resultados del análisis de sangre regresaron al día siguiente. La doctora llamó para explicar que habían encontrado rastros de metabolitos de mifepristona aún en mi sistema 5 semanas después del último envenenamiento. Dijo que probaba exposición repetida a lo largo del tiempo, que mi cuerpo había estado saturado con la droga. La documentación sería crucial para el caso criminal, dijo. Luego preguntó si necesitaba referencia para consejería. Casi me reí porque ya estaba yendo a terapia al menos 2 veces por semana, y aún no era suficiente para darle sentido a nada de esto. 2 semanas pasaron en un borrón de entrevistas policiales y pruebas médicas antes de recibir la llamada. La voz del detective era plana cuando me dijo que habían detenido a Javier por una luz trasera rota a 3 estados de distancia. Había estado viviendo en su carro, no se había afeitado por días, y empezó a llorar cuando lo esposaron. La foto de la prisión que me mandaron mostraba a alguien que apenas reconocía. Sus ojos estaban huecos y su ropa arrugada y manchada. Miré esa foto por 1 hora, esperando sentir algo además de vacío. Sebastián siguió preguntando si estaba bien, pero no podía responder porque no lo sabía. La audiencia de fianza pasó 3 días después en una sala de corte que olía a café viejo y limpiador de pisos. La madre de Javier se sentó en la primera fila usando su vestido de iglesia y disparándome dagas con sus ojos. Cuando el juez estableció la fianza en 200,000 pesos, se levantó y escribió un cheque sin vacilar. Había refinanciado su casa, me dijo después el alguacil. El juez concedió mi petición de orden de restricción, pero sabía que ese pedazo de papel no detendría a Javier si realmente quería lastimarme. Su madre me acorraló en el pasillo después y siseo que estaba destruyendo la vida de su hijo por nada. Me alejé sin responder porque ¿qué le podía decir a una mujer que pensaba que envenenar bebés era nada? La siguiente semana, Elisa sugirió que probara un grupo de apoyo para pérdida de embarazo que se reunía los martes en el centro comunitario. Me senté en ese círculo de sillas elásticas por 20 minutos antes de poder hablar. Cuando finalmente dije las palabras en voz alta sobre lo que Javier había hecho, el cuarto se volvió completamente silencioso. Una mujer empezó a llorar y otra se extendió para tomar mi mano. Me creyeron sin cuestionar, que era más de lo que podía decir de la mayoría de la gente. Después de la reunión, 3 de ellas me dieron sus números telefónicos y dijeron que llamara en cualquier momento. Los guardé en mi teléfono, pero aún no podía forzarme a contactarlas. El detective llamó mientras hacía compras 4 días después. Habían conseguido los registros telefónicos de Sofía y encontrado cientos de mensajes entre ella y Javier sobre el dinero del seguro. Sabía todo desde el principio y lo había ayudado a planear cada envenenamiento. El fiscal le había ofrecido un trato para testificar contra él y lo había tomado inmediatamente, sin lealtad entre asesinos, aparentemente. Tuve que abandonar mi carrito en el pasillo de cereales y sentarme en mi carro por 1 hora después de esa llamada. A la mañana siguiente, me detuve en mi café usual por primera vez desde que todo pasó. Una mujer embarazada estaba ordenando en el mostrador, su mano descansando en su vientre redondo. Mi pecho se apretó y no podía respirar. Las paredes empezaron a cerrarse y mi visión se oscureció en los bordes. Tropecé hacia mi carro y usé los ejercicios de respiración que Elisa me había enseñado. Contar hasta 4 inhalando, sostener por 4, exhalar por 4. Tomó 15 minutos antes de que pudiera manejar a casa. Mi abogado Vicente llamó esa tarde con noticias que me hicieron querer gritar. Javier estaba alegando que la mifepristona había sido prescrita por un doctor para su propia condición médica. Alguna cosa rara donde los hombres supuestamente la necesitan, que era completa basura. Pasamos las siguientes 6 horas repasando cada registro médico que tenía de los últimos 3 años. No existía una sola prescripción para esa droga en mis archivos. Vicente dijo que tendríamos que citar los registros médicos de Javier para probar que estaba mintiendo. La compañía de seguros llamó al día siguiente y la voz de Alicia era puro negocio. Estaban negando todos los 4 reclamos que Javier había presentado y demandando reembolso de 32,000 pesos más intereses. También estaban presentando cargos criminales por fraude de seguro, además de todo lo demás. Dijo que tomaban el fraude muy en serio y lo perseguirían hasta la extensión completa. Bien, pensé, que enfrente consecuencias desde todas las direcciones. Sebastián me llevó de vuelta a casa una semana después para empacar mis cosas. Había estado viviendo con él desde esa primera noche y no podía posponer más tomar mis cosas. En el momento que pisé la cocina, todo mi cuerpo empezó a temblar. Era donde me había envenenado cada mañana, mezclando esa droga en mis batidos prenatales mientras besaba mi frente. Vomité en el fregadero mientras Sebastián frotó mi espalda. Tomamos ropa y papeles importantes y dejamos todo lo demás. No podía soportar estar en esos cuartos donde había sido tan feliz y tan estúpida. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes esa noche de gente que pensé que eran amigos. Javier había estado posteando en redes sociales sobre cómo estaba teniendo un colapso nervioso e inventando mentiras horribles. Algunas personas le creyeron y me mandaron mensajes diciendo que necesitaba ayuda. Otros solo querían chisme y preguntaron por detalles como si esto fuera entretenimiento. Borré cada cuenta de redes sociales que tenía después de leer un post que decía que obviamente estaba mintiendo, porque ¿qué esposo haría algo tan malvado? El fiscal trajo una toxicóloga forense la siguiente semana para revisar mi caso. Pasó 3 horas explicando cómo el patrón de envenenamiento mostraba planificación cuidadosa. Cada dosis fue calculada para terminar el embarazo manteniéndome viva, que requería conocimiento médico específico. El espaciado entre envenenamientos fue diseñado para parecer abortos espontáneos naturales. Dijo que quienquiera que hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo y cómo hacerlo parecer mala suerte. El fiscal grabó todo para el juicio. 2 semanas después, estaba empujando cajas en la parte trasera de la camioneta de Sebastián mientras la lluvia empapaba mi chaqueta. El apartamento que encontré estaba
Estaba al otro lado de la ciudad, en un edificio que olía a alfombra vieja y tenía manchas de agua en el techo. Sebastián cargó mi sofá 3 pisos de escaleras sin quejarse, aunque podía ver su cara poniéndose roja del esfuerzo. Trabajamos en silencio, principalmente porque cada vez que trataba de hablar, su voz se quebraba y desviaba la mirada. Cuando armamos el marco de la cama, se sentó en el suelo y miró sus manos. Siguió abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero no salía nada. Finalmente logró decirme que debería haber dicho algo cuando vio a Javier con Sofía. Le dije que no era su culpa, pero sacudió la cabeza y dijo que había sido cobarde. Después establecimos reglas sobre qué tan seguido podía verificar conmigo, porque su culpa lo hacía mandarme mensajes cada hora. A la mañana siguiente, Vicente llamó para decir que el abogado de Javier quería reunirse sobre un trato. Manejé a la oficina de Vicente, donde las paredes estaban cubiertas con diplomas de derecho y fotos de él dándole la mano a gente de aspecto importante. El abogado de Javier se sentó frente a nosotros con una carpeta llena de papeles y empezó a hablar sobre cargos reducidos si acordaba no demandar por daños. Vicente escuchó sin interrumpir. Luego se recostó en su silla y le dijo al abogado que la evidencia era demasiado fuerte para considerar cualquier trato. El abogado siguió presionando y dijo que Javier se declararía culpable de asalto simple en lugar de envenenamiento. Vicente realmente se rió y dijo que el jurado nunca aceptaría eso. 3 días después de esa reunión, tuve que ir a mediación de divorcio en una sala de conferencias con vista a la ciudad. Javier se sentó al otro extremo de la mesa, viéndose más delgado que antes con círculos oscuros bajo sus ojos. Su abogado empezó a leer de notas preparadas sobre cómo los bienes matrimoniales deberían ser divididos. Luego el abogado de Javier dijo, ya que gané más dinero que Javier, debería pagarle manutención. Mi abogado Carlos se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Carlos levantándose tan rápido que su silla golpeó la pared. Ahora ese es un abogado que sabe cuándo mostrar ira real. ¿Cómo puede alguien siquiera sugerir que la víctima debería pagar a su envenenador? Sacó declaraciones de impuestos mostrando que solo gané más dinero los últimos 2 años mientras Javier había sido el mayor ganador por 5 años antes de eso. Carlos también señaló que Javier me había robado a través de fraude de seguro, así que cualquier reclamo de manutención era ridículo. El abogado de Javier trató de argumentar, pero Carlos lo calló con jurisprudencia y precedentes hasta que abandonaron la petición de manutención. El lunes siguiente, regresé al trabajo, pero solo me dio tiempo porque no podía concentrarme en nada. Siguió cometiendo errores en reportes que había hecho cientos de veces antes. Mi supervisora me encontró llorando en el baño después de mandar un email a la lista de clientes equivocada. Me dijo que tomara mi tiempo y que todos entendían por lo que estaba pasando, pero sabía que mi carrera básicamente había terminado porque no podía concentrarme lo suficiente para hacer las tareas más simples. Mis manos temblaban cuando trataba de escribir y olvidaba lo que estaba haciendo en medio de proyectos. Una semana después, Vicente llamó para decir que Sofía había hecho un trato con la fiscalía. Les dio todo, incluyendo mensajes donde Javier llamaba a los bebés oportunidades financieras y calculaba cuánto dinero traería cada uno. Les mostró mensajes donde planeaba exactamente cuándo darme la medicina basado en mi ciclo. Había emails donde discutían anuncios de apartamentos y cómo usaron el dinero del seguro para depósitos y muebles. Sofía incluso tenía grabaciones de llamadas telefónicas donde Javier se reía sobre cómo me culpé por los abortos espontáneos. Vicente dijo que su testimonio era devastador y básicamente garantizaría una condena. El peor día vino cuando tuve que ir a la oficina del fiscal para identificar evidencia. Sacaron bolsas plásticas transparentes con las mantitas de bebé que estaba tejiendo. La amarilla para Phoenix aún tenía las agujas donde había parado a mitad de hilera. La verde para Sage estaba casi terminada excepto por el borde. La morada para Indigo apenas había empezado con solo unas pulgadas hechas. La azul para Xavier estaba completa y recordé envolverla en papel de seda, pensando que tal vez esta vez la usaríamos. El fiscal me pidió confirmar que eran mías y apenas pude hablar para decir sí. También tenían los diarios de embarazo que había mantenido con notas sobre síntomas y esperanzas para cada bebé. Ver todo etiquetado como evidencia con números de caso me hizo darme cuenta de que esos bebés nunca serían más que evidencia en un caso criminal. 2 semanas después, el gran jurado se reunió y Vicente me llamó esa tarde para decir que habían acusado a Javier en todos los cargos. Enfrentaba asalto con veneno, fraude de seguro y cargos de violencia doméstica que podrían significar 20 años de prisión. Vicente dijo que era uno de los casos más fuertes que había visto debido a toda la evidencia y el testimonio de Sofía, pero me advirtió que los juicios eran impredecibles y el abogado de Javier trataría todo para crear duda. Dijo que necesitábamos prepararnos para una larga pelea y que Javier aún podría tratar de tomar un trato conforme se acercara el juicio. La siguiente semana, tuve una cita con mi doctora de fertilidad, quien hizo una serie de pruebas para ver qué daño había causado la medicina. Regresó con resultados mixtos mostrando algunas cicatrices, pero no infertilidad completa. Dijo que aún podría tener hijos, pero recomendó esperar al menos 1 año antes de intentar para dejar que mi cuerpo sanara. También dijo que el trauma emocional necesitaba tiempo para procesar antes de estar lista para intentar otra vez. Dejé su oficina sintiéndome entumecida porque no sabía si alguna vez querría intentar otra vez después de todo lo que había pasado. Mientras manejaba toda la materia legal, empecé a recibir correo que no reconocía. Estados de cuenta de tarjetas de crédito para tarjetas que nunca abrí con saldos de miles de pesos. Llamé a las compañías y dijeron que las tarjetas estaban a mi nombre con mi número de seguro social. Los cargos eran por joyería, electrónicos y adelantos de efectivo totalizando 30,000 pesos. Le llevé todo a Carlos, quien presentó papeleo de fraude, pero dijo que tomaría meses resolver y podría tener que pagar algo de eso mientras peleábamos. Encontró aplicaciones que Javier había falsificado con mi firma y envió prueba a las compañías de tarjetas de crédito, pero se movían lentamente. Ayer en la mañana llegué al trabajo y encontré un arreglo floral enorme en mi escritorio con una nota en la letra de Javier rogando perdón. Las cámaras de seguridad mostraron a la persona de entrega, pero no quién las ordenó. Llamé a la policía para reportar la violación de la orden de restricción, pero dijeron que sin prueba de que Javier las ordenó, solo podían darle una advertencia. Seguridad me acompañó a mi carro después del trabajo y dijo que estarían atentos a más entregas. Las flores fueron directo al basurero, pero aún podía olerlas en mis manos, incluso después de lavarlas 5 veces. 6 meses se arrastraron antes de encontrarme en mi apartamento encendiendo 4 velas pequeñas en lo que habría sido el primer cumpleaños de Índigo. El aroma de vainilla llenó mi sala mientras me senté en el suelo nombrando cada llama en voz alta para Phoenix, Sage, Índigo y Xavier. Mis manos temblaron encendiendo la última vela, pero logré cantar feliz cumpleaños sin desmoronarme completamente. El pastel que había comprado se quedó intocado
sentado en la mesa de centro, junto a 4 cajitas pequeñas conteniendo calcetines de bebé que no podía dejar de comprar. Soplé cada vela una por una y susurré sus nombres en el humo. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después, y mi abogado explicó cómo las acciones criminales de Javier significaron que nuestro acuerdo prenupcial pegó fuerte. Conseguí la casa, ambos carros, nuestros ahorros y las cuentas de retiro, mientras él se quedó atorado con más de 40,000 pesos en honorarios legales y nada más. El papeleo mostró su firma temblorosa y desigual, donde había firmado desde la cárcel del condado. Firmé mi nombre firme y claro. Luego fui a casa y cambié las cerraduras, aunque no podía salir de todos modos. 3 meses después, me senté en un cuarto frío en la corte, esperando testimoniar ante el gran jurado. Me hicieron describir cada aborto espontáneo en detalle, mientras Javier se sentó a 6 metros de distancia en su uniforme naranja mirándome. Su abogado siguió interrumpiendo para preguntar si estaba segura sobre fechas y horarios, tratando de hacerme ver confundida o como si estuviera mintiendo. Saqué mi diario donde había escrito todo y leí las entradas palabra por palabra sobre los calambres, el sangrado, las visitas en emergencias, los procedimientos del legrado. Cuando su abogado preguntó si tal vez los abortos eran naturales, señalé la evidencia del frasco de medicamento y le pregunté que explicara por qué había medicamento abortivo en mis vitaminas prenatales. El gran jurado acusó en todos los cargos dentro de 1 hora. Elisa se reunió conmigo en su oficina la siguiente semana para ayudar a escribir mi declaración de impacto de víctima para la sentencia. Tenía pañuelos listos y una grabadora para que pudiera hablar en lugar de escribir cuando mis manos se pusieran muy temblorosas. Nombré a cada bebé y describí el cuarto de bebé que había empezado a planear 4 veces diferentes. Hablé sobre la ropa de bebé que había escondido en el closet que aún no podía donar. Mencioné las estrías en mi vientre que probaban que esos embarazos eran reales, aunque Javier trató de borrarlos. Practicamos leerla juntas hasta que pude pasar sin que mi voz se quebrara completamente. Las noticias del trato llegaron a través de la oficina de Vicente 1 mes después y arrojé mi teléfono por el cuarto cuando oí 5 años con posible libertad condicional en 3. Vicente explicó en altavoz que era realmente un buen resultado para un caso de envenenamiento donde las víctimas técnicamente nunca respiraron de acuerdo a la ley. Grité que eran bebés reales para mí y le colgué. La audiencia de sentencia pasó 2 semanas después en una sala de corte llena. Leí mi declaración mientras la madre de Javier lloraba dramáticamente en la galería y su hermana me disparaba dagas con sus ojos. El juez asintió y dijo que entendía mi dolor, pero tenía que seguir el acuerdo que la fiscalía había aceptado. Javier se levantó y murmuró algo sobre estar arrepentido, pero el juez lo cortó y le dijo que se lo ahorrara. Salí sintiéndome vacía mientras su familia gritaba que había arruinado su vida. Mi abogado presentó la demanda civil por angustia emocional y agresión esa misma semana, advirtiéndome que tomaría años y probablemente nunca vería un centavo de alguien cumpliendo tiempo. Firmé los papeles de todos modos porque quería que constara para siempre lo que había hecho. La compañía de seguros se movió más rápido con su propia demanda y ganó 50,000 pesos, incluyendo multas e intereses que Javier debería cuando saliera. Su abogado lo llamó un caso claro de fraude de seguro y dijo que embargarían cualquier salario que ganara. Pequeño consuelo cuando mis brazos se quedaban vacíos cada noche. 6 meses en su sentencia, empecé a ser voluntaria con un grupo de violencia doméstica, contando mi historia a cuartos llenos de mujeres que asintieron con reconocimiento en sus ojos. Algunas tenían moretones, pero otras tenían heridas invisibles, como las mías de parejas que encontraron maneras creativas de controlarlas y lastimarlas. La coordinadora dijo que la coerción reproductiva era más común de lo que la gente se daba cuenta, y mi historia ayudaba a otros a reconocer las señales. Una mujer vino después llorando porque su esposo había estado manipulando su control de natalidad y pensó que se estaba volviendo loca. Un año completo después de ese primer momento con Sebastián sosteniendo el frasco de medicamento, me senté en la oficina de Elisa para nuestra sesión mensual. Los ataques de pánico habían bajado de diarios a tal vez 1 vez por semana, usualmente desencadenados por comerciales de bebés o anuncios de embarazo en redes sociales. Había regresado a trabajar tiempo completo e incluso tomé la promoción que rechacé antes, tirándome en días de 12 horas que mantenían mi mente ocupada. Mis compañeros de trabajo habían dejado de caminar en cáscaras de huevo alrededor mío y podía pasar la mayoría de días sin llorar en el baño. El pasillo de bebés en el supermercado aún me hacía dejar mi carrito y correr al estacionamiento a veces, pero Elisa dijo que era normal y podría no irse nunca completamente. Había empezado a salir otra vez, solo citas de café que no llevaban a ningún lado, porque eventualmente tendría que explicar por qué me estremecía cuando mencionaban querer hijos algún día. ¿Cómo documenta a alguien su propia maldad así? Esos mensajes donde Javier llamaba a los bebés oportunidades financieras. Me pregunto si escribió esas palabras sin sentir nada, solo calculando números mientras ella soñaba con sostenerlos. El dolor no se había hecho más pequeño, pero me había vuelto mejor cargándolo, como una mochila pesada que había aprendido a balancear mientras caminaba por cada día. Sebastián empezó a venir los jueves a ver juegos de básquetbol y ordenábamos comida china, pero dejó de tratar de arreglar todo o disculparse cada 5 minutos como hacía esos primeros meses. Había establecido reglas claras para sí mismo, como mandar mensaje antes de venir y no quedarse después de las 10 y no mencionar a Javier a menos que yo lo hiciera primero, que nos ayudó a encontrar algo que se sintió casi normal otra vez. La prisión llamó una tarde mientras estaba organizando cuentas médicas, y la voz del otro lado me dijo que Javier había sido atacado por otro interno y estaba en la enfermería con costillas rotas y una mandíbula fracturada. Colgué sin preguntar si estaba bien y regresé a organizar papeles, esperando sentir algo, cualquier cosa, pero solo había este espacio vacío donde el cuidado había vivido una vez. Mi jefa me llevó aparte la siguiente semana y me ofreció una transferencia al departamento de mercadeo en el edificio este donde nadie conocía mi historia y no tendría que ver la sala de descanso donde Sofía solía almorzar o pasar por la antigua oficina de Javier cada día. Empaqué mi escritorio ese viernes y moví todo a un cubículo con vista de ventana al estacionamiento en lugar del patio donde solíamos almorzar juntos. Elisa me convenció de conocer a alguien para café. Solo café, dijo, con un tipo de su club de lectura que conocía mi situación pero quería conocerme de todos modos. Duré 20 minutos antes de inventar una excusa sobre una emergencia de trabajo porque su colonia me recordó la loción para después de afeitar que Javier usó en nuestra boda y vomité en el baño del restaurante antes de manejar a casa. El abogado llamó mientras plantaba tomates en mi nueva cama de jardín para decir que la demanda civil se había resuelto por 75,000 pesos, que probablemente nunca vería, pero al menos había un documento legal diciendo que Javier nunca
nunca podría contactarme otra vez, incluso después de prisión. Compré 4 árboles pequeños del vivero y los planté a lo largo de la cerca trasera, uno para cada bebé, escribiendo sus nombres en piedras de río que puse en la base de cada tronco. Phoenix consiguió el manzano porque hablábamos sobre recoger manzanas con nuestros hijos algún día. Sage consiguió el roble por fuerza. Indigo consiguió el cerezo por belleza. Y Xavier consiguió el arce porque otoño fue cuando más tratamos por él. Los regaba cada mañana antes del trabajo y arrancaba hierbas los fines de semana. Y a veces me sentaba en el pasto entre ellos leyendo libros sobre pérdida de embarazo que Elisa me traía. Un reportero del periódico estatal dejó 3 mensajes de voz sobre hacer un artículo especial sobre coerción reproductiva y fraude de seguro. Pero los borré sin devolver la llamada porque no quería hacer la historia de advertencia en la lectura de café del domingo en la mañana de alguien. El aniversario llegó un martes y tomé un día libre del trabajo para sentarme en mi jardín con los árboles que estaban empezando a mostrar nuevo crecimiento y me di cuenta de que había sobrevivido algo que debería haberme destruido completamente. No estaba agradecida por encontrar fuerza que nunca quise necesitar y no estaba orgullosa de sobrevivir algo que nunca debería haber pasado. Pero aún estaba aquí, aún respirando, aún levantándome cada mañana para regar 4 árboles e ir al trabajo y a veces incluso reír de los chistes terribles de Sebastián durante juegos de básquetbol. El veneno que Javier me alimentó por 2 años no me mató, aunque mató a nuestros bebés. Y algunos días eso se sintió como su propia clase de victoria, incluso si era una que nunca quise ganar. Realmente aprecio que se hayan quedado conmigo hoy. Ha sido fascinante explorar y reflexionar sobre todo esto juntos. Espero encontrarlos otra vez pronto. Dale me gusta al video. Ayuda más de lo que piensan.